La celda de contención estaba fría, pero no de esa manera que te hace tiritar. Era un frío que se instalaba en el aire como si siempre hubiera estado ahí, un escalofrío artificial regulado por máquinas viejas e indiferentes. Las paredes zumbaban con suavidad, el zumbido estéril del oxígeno reciclado y de redes eléctricas tan antiguas que aún recordaban tratados galácticos ya olvidados. Sobre su cabeza, unas luces blancas parpadeaban de vez en cuando, quizás por mal mantenimiento, o por un diseño siniestro. No había ventanas. Solo un muro translúcido de energía vibrante que zumbaba con cada mínimo movimiento de Beyla de Thorne. Ella estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas y las manos apoyadas con elegancia sobre las rodillas. Alta, inmóvil. Su piel brillaba como bronce pulido, y su cabello era una maraña de trenzas oscuras que se aferraban al cuero cabelludo con precisión. Las orejas, largas y curvas como talladas en obsidiana, se movían ante cada sonido, reaccionando antes que su cuerpo. Parpadeaba despacio, como alguien que no está acostumbrada a hacerlo, y observaba la pared frente a ella con una intensidad silenciosa, como si estuviera decidiendo si implosionar la habitación con la mente, o echarse otra siesta. La puerta se abrió con un suspiro mecánico y un timbre flojo, casi perezoso. El hombre que entró no era lo que ella esperaba. Claro, tampoco es que esperara a nadie. Probablemente pensó que sería otra inyección zumbante o una voz distorsionada por los altavoces que no sabía pronunciar su nombre. Pero no. Era un hombre. Humano, probablemente. Tenía esa cara de alguien que perdió una pelea contra el insomnio y el sarcasmo, y nunca se recuperó del todo. Su chaqueta parecía armada con retazos de 4 ropas distintas, una de ellas, posiblemente, una toalla de playa, y sus botas sonaban como si estuvieran sostenidas con cinta adhesiva y desesperanza. ¿Qué onda?, saludó él, mirando alrededor como si tal vez se hubiera metido en la celda equivocada. Eres más alta de lo que imaginé. No es que te imaginara, sonó raro eso, ¿verdad? Mejor empiezo de nuevo, soy Elías Trent. No vengo a diseccionarte. Buenas noticias, ¿no? Beyla ladeó la cabeza. Sus orejas se movieron. Parpadeó lentamente, con intención, y luego preguntó, seca. ¿Viniste a comerme? Elías casi se ahoga con lo que estaba masticando. Se dobló de la risa entre tosidos, y al final se limpió las lágrimas con la manga de su chaqueta dudosa. Definitivamente no, jadeó. Comer seres conscientes está totalmente contra la política de la compañía. Además, tengo alergia a los dilemas morales antes del desayuno. Beyla entornó los ojos, analizándolo con cuidado. Entonces, ¿por qué estás aquí? Elías se inclinó un poco hacia la barrera de energía. Se supone que debía revisar la carga antes del despegue. Asegurarme de que no estuviera soltando ácido, incendiando cosas con la mente, o invocando roedores cósmicos. Pero ahora que te veo, no pareces carga. No soy carga, dijo ella, con una voz suave que cortaba como cuchilla envuelta en terciopelo. Sí, eso me imaginé, Elías se rascó la nuca. El problema es que nadie me dijo que estabas viva. Pensé que eras, no sé, una pieza de arte alienígena rara. O un mueble elegante con opiniones. Tengo muchas opiniones, respondió ella. Uy no, gimió Elías. Eres de esas filósofas espaciales, ¿verdad? Te lo juro, si empiezas con que la existencia es un prisma de sufrimiento, me lanzo directo al sol. Nunca he dicho eso, replicó ella. Pero lo diré ahora, solo para ti. Se inclinó hacia adelante, dejando que sus orejas se orientaran dramáticamente. La existencia, entonó en tono místico fingido, es un prisma de sufrimiento, y tú eres solo un fragmento de arrepentimiento rebotando por sus salones de espejos. Hubo una pausa. Elías silbó. Ok, eso estuvo bueno. ¿Estudiaste en la Universidad de Tonterías Pretenciosas? Daba clases ahí, dijo ella. Él soltó una carcajada. Un sonido real, algo loco, que rebotó por toda la celda. A ella la sorprendió, sin saber por qué eso hizo que su pecho se sintiera un poco menos pesado. Y entonces, cuando la risa se apagó, volvió el silencio. Más pesado. Más real. ¿De verdad pensaste que venía a comerte? Preguntó él, en voz baja, una ceja alzada. Ella apartó la mirada, enfocándose de nuevo en la pared de energía. ¿Eso es lo que hacen los tuyos, o no? Guau, espera, dijo Elías. ¿Estás hablando del video viral donde un embajador terrano se comió a un diplomático gelatinoso de Nur 9? Eso fue un malentendido cultural. Además, el embajador tenía mucha hambre. Y además,
Los diplomáticos gelatinosos no deberían parecer comida. Están pidiendo problemas así. Los ojos de Beyla volvieron a él, observando su rostro. ¿Entonces tú no eres como ellos? Elías abrió los brazos. ¿A poco tengo pinta de criminal intergaláctico comedor de especies viscosas? Pareces alguien que no ha dormido en 3 días. Ah, entonces sí conociste mi reflejo. El zumbido de la sala volvió a llenar el espacio entre ellos. El sonido de los sistemas de contención, del aire reciclado, de un lugar construido para encerrar, no para liberar. Elías se movió, incómodo. Mira, dijo al fin, yo no me apunté para traficar gente. Reliquias, sí. Música fusión ilegal que te revienta los tímpanos, 2 veces. Pero esto ya es una línea que no cruzo. Beyla lo miró fijo. Y sin embargo, aquí estás. Sí, murmuró él. Aquí estoy. Ella se puso de pie lentamente. Su movimiento era fluido, casi regio sin proponérselo. Y era más alta de lo que él pensaba. Dio un paso atrás, no por miedo, sino porque su presencia hacía que el cuarto pareciera más pequeño. ¿Vas a liberarme?, preguntó ella. Elías se rascó la cabeza. Verás, ese tipo de cosas no se hacen así nomás, sin plan. Liberar a una alienígena antigua, probablemente me disparen, o me vaporicen. Capaz hasta anulan el seguro de mi nave. Pero por otro lado, la miró de nuevo. De verdad la miró. Orejas largas. Mirada afilada. Voz como tormenta sobre océanos que él nunca ha visto. Y algo más. Algo que decía que ella no pertenecía a una jaula, por muy brillante que fueran sus barrotes. Por otro lado, murmuró, sacando un dispositivo de su chaqueta, no he hecho nada estúpidamente peligroso en, no sé, 6 horas. El aparato pitó una vez. Luego otra. La pared de energía parpadeó y se desvaneció. Beyla dio un paso adelante. El suelo no tembló. El universo no se acabó. Pero sí cambió. Elías sonrió, la adrenalina subiéndole como electricidad por el pecho. Bueno, señorita posiblemente reina alienígena antigua, dijo, haciendo una reverencia exagerada, vámonos antes de que alguien venga a hacer preguntas. O antes de que empieces a brillar de forma ominosa. No brillo, dijo ella, avanzando con la seguridad de alguien que ya está planeando su ruta de escape. Él la siguió. Qué lástima. Habría sido un buen espectáculo de luces. Detrás de ellos, la celda volvió a sellarse. Y en algún rincón del sistema de seguridad, una alarma bostezó, preguntándose si valía la pena empezar a sonar. Tomaron 3 pasillos equivocados, casi causaron 2 explosiones, y tuvieron un encuentro muy desafortunado con un droide trapeador. Darse cuenta de que la estación de 17 era menos una estación espacial y más un tributo flotante a la mala planificación arquitectónica fue solo el inicio. Los pasillos no seguían una lógica, más bien, seguían caprichos. Uno te regresaba exactamente al punto de partida, otro terminaba de golpe en una máquina expendedora que solo daba barras derretidas y decepción agresiva. Elías empezó a sospechar que los diseñadores del lugar estaban borrachos, perdidos, o eran artistas conceptuales con demasiado tiempo libre. Beyla caminaba junto a él, larga de piernas y elegante, incluso en una instalación claramente construida para especies con extremidades más cortas y menos opiniones. Sus orejas se movían cada vez que un ducto tosía o una tubería gemía. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, su voz cortaba el zumbido constante de la estación como una hoja bien afilada. Este lugar es un laberinto, dijo, escaneando un cruce con 3 caminos idénticos, diseñados claramente para confundir. Tal vez como mecanismo de defensa, o una muy mala broma. Definitivamente estamos dando vueltas, murmuró Elías, mirando el pasillo de la izquierda. Reconozco esa mancha de chicle en el piso. Se parece a un elefante decepcionado. No sé qué es eso, respondió Beyla. Una criatura grande, con orejas como las tuyas, pero más tristes. Ella no sonrió, pero la punta de una oreja se movió de una forma que parecía peligrosamente cercana a la diversión. Siguieron avanzando, Elías guiándose con una mezcla de suposiciones, recuerdos vagos y un mapa robado proyectado en su holo de muñeca. Lamentablemente, el mapa seguía mostrando anuncios emergentes de algo llamado Sopa de Proteína 9000 marca registrada, protagonizado por un neutrópodo cantante con sombrero vaquero. Deja de cantar. Le espetó Elías al display. El neutrópodo se detuvo a la mitad del verso y frunció el ceño. ¿No quieres huesos fuertes y mejor digestión? ¿No confías en un producto que rima electrolito con maldito? Tú te lo pierdes, dijo, ofendido,
antes de desvanecerse con un pop digital. Beyla ladeó la cabeza. ¿Todas tus máquinas son así de fastidiosas? Solo las que fueron hechas por capitalistas con instinto suicida. Llegaron a un túnel de mantenimiento, un angosto pasadizo metálico que se internaba en las entrañas de la estación como el esófago de una bestia mecánica. Elías se metió sin pensarlo y le hizo señas a Beyla para que lo siguiera. ¿A dónde lleva esto?, preguntó ella. Probablemente no a una trituradora de carne. Eso es lo más certero que te puedo decir. Reconfortante, respondió con tono plano. El espacio era apretado. Elías maldijo en voz baja mientras se golpeaba por tercera vez el hombro contra una tubería. Beyla, detrás de él, se movía como una sombra, evitando con elegancia cada obstáculo con el que él tropezaba torpemente. Entonces, dijo Elías, su voz rebotando en el pasillo metálico, ¿cuál es tu historia? No eres solo una pasajera cualquiera, ¿verdad? Beyla guardó silencio un momento. Me capturaron. Me vendieron. No preguntaron quién era. Solo asumieron que era algo raro, algo que podían vender. Ah, dijo Elías, esquivando un cable colgante. Capitalismo espacial, el parásito favorito de la galaxia. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Por qué me ayudas? Él se detuvo en una intersección, revisando de nuevo el holo en su muñeca. Esa es una pregunta más complicada de lo que parece. Podría ser culpa, aburrimiento, un pobre instinto de conservación, o tal vez solo me gusta fastidiar a corporaciones moralmente en quiebra. ¿Pudiste dejarme ahí? Sí. Pero entonces tendría que vivir conmigo mismo. Y ese tipo ya es difícil de soportar en el espejo. Beyla lo pensó un momento. Eres raro, Elías Trent. Gracias. Le echo ganas. Salieron del túnel a una sala de control polvorienta, llena de terminales anticuadas y paneles parpadeantes que probablemente no habían sido usados desde la inauguración de la estación, que Elías imaginaba llena de pastel seco y discursos incómodos. Corrió hacia una consola, limpiando el polvo con la manga. La pantalla cobró vida, lanzando una luz verde sobre su rostro. Si logro simular una fuga de refrigerante, podríamos escabullirnos por el muelle de emergencia sin levantar sospechas, dijo. Peor caso, la IA entra en pánico y empieza a recitar los protocolos de evacuación con danza interpretativa. ¿Estás bromeando? Ojalá. Tecleó unas órdenes. La consola pitó y preguntó. ¿Estás seguro de que deseas simular una falla crítica? La simulación puede resultar en una falla real. No nos hacemos responsables de consecuencias existenciales. Suena razonable, dijo Elías, apretando sí. La estación tembló. A lo lejos, una sirena sonó con desánimo, como una trompeta de jazz cruda y con resaca. ¿Eso es normal?, preguntó Beyla, mirando alrededor. Para mí, sí. Una voz distorsionada salió por el intercom. Atención, se ha detectado una fuga de refrigerante en el sector 4. Por favor, griten en silencio y diríjanse al módulo de decepción. Digo, cápsula de escape más cercana. Elías cerró la consola con un floreo. Es nuestra señal. Corrieron por el pasillo mientras las luces parpadeaban y las puertas se abrían solas, obedeciendo al protocolo de emergencia con sorprendente eficacia para una estación tan desastrosa. Llegaron al muelle de emergencia. Olía a circuitos quemados y calcetines viejos. Solo había una nave compacta esperando, el funeral del mapache, el orgullo y vergüenza de Elías. Era baja, abollada y pintada de un gris que gritaba renuncia. Sus propulsores habían sido reemplazados 3 veces, y una de sus alas tenía una calcomanía que decía, este lado arriba, casi siempre. Beyla la observó. ¿Esa es tu nave? Tiene carácter. Tiene óxido. No juzgues una nave por su corrosión. Subieron rápidamente. Elías se lanzó al asiento del piloto, activando los controles con la familiaridad de quien ya sabe que interruptores no explotan. Beyla se abrochó a su lado, alerta. La IA de la estación zumbó por los altavoces. Lanzamiento no autorizado detectado. Por favor, regrese a su ubicación asignada de pánico. Actualmente viola la sección 7, subcláusula. Elías activó el propulsor. La nave rugió, se sacudió y salió disparada justo cuando las compuertas se cerraban detrás de ellos. Afuera, el espacio se desplegó como un manto de terciopelo oscuro salpicado de fuegos lejanos. Elías lanzó un grito de victoria, mitad alivio, mitad adrenalina. ¿Lo logramos?, dijo, golpeando el tablero con entusiasmo. Una pequeña tapa cayó con un clunk deprimente. Beyla exhaló lentamente.
No mentías. ¿De verdad viniste a salvarme? Elías la miró, alzando una ceja. ¿Eso fue admiración? Ella volvió la vista hacia la ventana. Fue confusión. Eso me pasa seguido. Derivaban en la negrura, las estrellas extendiéndose a su alrededor, y por primera vez desde que despertó en su celda, Beyla se permitió sentir un pequeño destello de algo parecido a la esperanza. Entonces una luz roja parpadeó en el tablero. «Oh», murmuró Elías. «¿Qué fue eso?» «Nada, solo una alerta menor de persecución». Beyla entrecerró los ojos. «Define menor». Elías frunció el ceño. «Solo 6 naves. Probablemente no todas estén armadas». Ella le lanzó una mirada larga y firme. Él le sonrió. «Buenas noticias, todavía me quedan unas cuantas malas ideas». Y con un estremecimiento metálico, el funeral del mapache viró bruscamente hacia las estrellas, llevando a sus improbables fugitivos al vasto e incierto vacío. En el silencio del espacio, reinaba el silencio. Pero no el tipo poético. Este era del tipo incómodo, opresivo. El que se colaba en la cabina de la nave como un invitado indeseado y se negaba a irse. Elías estaba recostado en la silla del piloto, con las botas sobre el panel de navegación. Beyla permanecía rígida en el asiento del copiloto, brazos cruzados, mirando la luz roja que indicaba persecución. La nave temblaba de vez en cuando, más por personalidad que por necesidad. Un panel suelto en el techo zumbaba desafinado cuando aceleraban. «Los perdimos», anunció Elías después de 20 minutos de maniobras evasivas, que incluyeron una maniobra ilegal alrededor de una luna, un desvío a través de un campo de asteroides que olía sospechosamente a ozono frito, y una muy mala idea de cruzar una región del espacio etiquetada como definitivamente no maldita. Ignora los gritos. «Suenas demasiado orgulloso», dijo Beyla sin mirarlo. «Considerando que esta nave está sostenida con esperanzas y adhesivos de dudosa procedencia, diría que lo hicimos bastante bien. Pensé que íbamos a morir». «Todavía podríamos», respondió Elías alegremente. «Pero al menos lo haríamos con estilo». Las orejas de Beyla se movieron levemente. «No eres nada reconfortante. Eso me lo dicen seguido». Ahora flotaban con los motores fríos, ocultos en la sombra magnética de un carguero abandonado, que alguna vez perteneció a la Orden de los Mecánicos Santificados. Una antigua y extremadamente crítica secta de ingenieros que creían que las naves tenían alma y debían ser cantadas durante las reparaciones. El casco flotante de su nave insignia se alzaba frente a ellos, cubierto de sensores como percebes y escrituras grabadas en metal chamuscado. Beyla lo observó por la ventanilla. «¿Qué es eso?» «Eso», dijo Elías, «es nuestro motel por esta noche». Guiando lentamente la nave, acomodó el funeral del mapache dentro de una bahía vacía como quien intenta meter a un gato salvaje en una mochila. Las luces se encendieron cuando los sistemas detectaron la presencia, despertando la vieja nave como a una bestia renuente saliendo de hibernación. Dentro, el aire olía a polvo, aceite de máquina y un toque inexplicable de nuez moscada. Elías bajó por la rampa con botas resonando. «Lugar raro», dijo, tocando un cable colgante. «Se siente como si hubiéramos entrado a una iglesia olvidada, que también vende botanas». Beyla lo siguió, sus largas orejas atentas, ojos escaneando las sombras. Las paredes estaban cubiertas de murales descoloridos, figuras humanoides acunando motores como si fueran reliquias sagradas. Al fondo del pasillo, una estatua alta representaba a un ser con múltiples brazos, una llave inglesa en una mano y, sospechosamente, una taza de café en otra. «¿Es su dios?», preguntó. «Más bien su gerente medio», respondió Elías. Creían que las máquinas escuchaban intenciones, así que les ofrecían tributos, aceite y poesía. «¿Estás inventando eso?» «Solo en parte». Llegaron a lo que solía ser la sala de control central. Elías encendió las luces desde un panel auxiliar oxidado, que chispeó con fuerza antes de rendirse con un suspiro. La sala cobró vida, las pantallas parpadeando con diagnósticos olvidados y mensajes no leídos desde hacía un siglo. «Aquí vamos», dijo, revisando el terminal. La orden llevaba registros muy detallados. «Con suerte, puedo conectarnos a una red de espacio profundo y ver si esos cazadores de recompensas siguen cerca». Beyla se acercó a un estante lleno de piezas mecánicas cuidadosamente conservadas, engranes diminutos, núcleos de plasma y algo que se parecía bastante a un hámster robótico. «Este lugar es extraño», murmuró. «Siento que nos está observando». Elías no levantó la vista. «Probablemente sí. El sistema de seguridad aún está medio activo».
Tal vez se pregunta si vamos a empezar a cantar himnos a los ventiladores de enfriamiento. Bromeas, pero tus máquinas son impredecibles. Incluso las de botanas cuestionan la lealtad. Él sonrió. Solo las que tienen algoritmos de culpa. Venden mejor cuando lloran. Tipeó unas cuantas teclas y el terminal hizo un pitido triunfal. Conexión asegurada, anunció. Y buenas noticias, no han actualizado la recompensa. Oficialmente somos irrelevantes otra vez. Eso no suena como buenas noticias, respondió Beyla. Solo significa que creen que estamos muertos. Prefiero decir fuera del radar. Suena más misterioso. Ella lo miró con seriedad. ¿Siempre enfrentas el peligro con chistes? Solo cuando funciona. Ella dudó. Luego, para su sorpresa, dijo. Funciona. Un poco. Eso le sacó una risa a Elías. Cuidado. Eso casi sonó a cumplido. No se te suba. Demasiado tarde. Las luces de la estación se atenuaron. Un zumbido de energía recorría el lugar. Por un momento, volvió el silencio, esta vez menos incómodo, más reflexivo. Beyla se apoyó en la consola. ¿Por qué esta nave? ¿Cómo? Pudiste elegir una mejor. Más rápida, más limpia. Con menos óxido. Elías se recostó en su silla, brazos cruzados tras la cabeza. Yo no la elegí. Ella me eligió a mí. Beyla alzó una ceja. Las naves no eligen personas. Es porque no has conocido a esta. Le dio una palmada a la pared. A lo lejos, algo hizo clank y se abrió un panel. Un pequeño desarmador cayó al suelo. Beyla lo miró. Luego lo miró a él. Elías sonrió. Te dije. Decidieron descansar ahí por el ciclo. La estación estaba abandonada y, por una vez, nadie intentaba vaporizarlos. Beyla ocupó la cámara central, que antes era la sala de meditación de la orden. Ahora, un espacio callado, con paneles de vidrio agrietados y quemadores de incienso medio derretidos. Se sentó en el suelo, piernas cruzadas, ojos cerrados. Elías se quedó en la sala de control, pie sobre la consola, viendo las estrellas pasar por la ventanilla polvorienta. Masticaba una barra energética con sabor a esperanza y aserrín, mientras hojeaba registros antiguos de la orden. Uno llamó su atención: Procedimientos sagrados de reparación, volumen 88, motores que cantan de noche. Lo abrió. La pantalla mostró notaciones musicales e instrucciones escritas en prosa elegante para calmar un motor tembloroso. El himno del tercer encendido. Para aplacar una IA celosa, ofrécele un poema. Si todo falla, aplica lubricante y disculpas a partes iguales. Elías se rió suavemente. Chiflados, murmuró. Pero algo en ello hizo que la nave se sintiera un poco menos vacía. Pasaron las horas. La nave se mantenía estable. Sin alarmas. Sin persecución. Solo la serenidad hueca de una fe olvidada y maquinaria antigua. Elías se quedó dormido eventualmente, roncando suavemente en una silla demasiado pequeña para ser cómoda. Beyla no dormía. Su especie no soñaba como los humanos. En vez de eso, entraba en una especie de trance despierto, repasando memorias. Afilando pensamientos, pensó en su captura, en la celda helada, en el hombre que la había mirado no como a una cosa, sino como a una persona. Abrió los ojos lentamente, con la más leve curvatura en la comisura de los labios. Ese humano era extraño, pero quizás útil. O, peor aún, interesante. En algún lugar de la deriva Percy, flotando perezosamente entre nubes de gas iridiscentes y restos antiguos de comunicaciones olvidadas, el funeral del mapache reanudó su noble misión de no morir. Sus motores cobraron vida con su habitual sinfonía de quejidos y estertores, como si un morsa metálica intentara tocar jazz con una trompeta rota. Elías estaba en la apretada sala de máquinas, con el codo enterrado en cables grasientos, la manga izquierda chamuscada y el cabello desafiando la gravedad con más entusiasmo que lógica. Te lo advertí, murmuró al motor. Si me sueltas otra chispa, te cambio por una licuadora y lo llamo mejora. El motor siseó con lo que solo podía describirse como desafío. Beyla, observando desde la entrada, alzó una ceja. ¿Les hablas a las máquinas con frecuencia? Es un mecanismo de defensa. Me ayuda a no gritar. ¿Y te contestan alguna vez? Elías se irguió, manchándose la mejilla de grasa por accidente, y dijo con toda seriedad. Solo cuando olvido sus cumpleaños. Beyla parpadeó. Estás bromeando. Lo dices como si no horneara pastel para el filtro de oxígeno regularmente. Ella no rió, pero sus orejas se movieron apenas.
Elías empezaba a pensar que ese era su equivalente a sonreír. Habían dejado atrás el monasterio flotante hacía horas, deslizándose más allá de los sensores de una patrulla aduanera menor haciéndose pasar por un transportador de desechos averiado llamado el Lamento Apestoso. La historia de cubierta era impecable, comunicaciones defectuosas, tripulación amargada y un manifiesto de carga lleno de paquetes de proteína podrida. El oficial de la patrulla firmó con un gruñido y visible alivio, ansioso por evitar cualquier encuentro cercano con horrores culinarios. Ya en la relativa calma del espacio inexplorado, Elías decidió que era hora de mejorar sus posibilidades de supervivencia, lo que significaba buscar a alguien que le debiera un favor. Y eso significaba Norin 5. ¿Estás seguro de que tu contacto puede ayudarnos?, preguntó Beyla desde la silla del piloto, mientras Elías se limpiaba las palmas. Podría apuñalarme, admitió. Pero solo si aún está enojada. ¿Enojada por qué? Elías dudó. Tal vez, estrellé su boda. Beyla parpadeó. ¿Fue intencional? Yo apuntaba a hacer una entrada dramática. Ella apuntaba a mi cabeza. Se deslizó en la silla de copiloto y abrió el mapa de navegación. Un punto rojo parpadeaba en el cuadrante inferior. Norin 5, un centro independiente, capital de apuestas no oficiales, hogar de al menos 3 formas de vida cuestionables. 2 horas después, la estación apareció en visual, una ciudad en forma de rueda suspendida en el vacío como un candelabro diseñado por alguien con amor por el neón y un entendimiento laxo de la física. Anuncios brillaban en todos los idiomas conocidos en los sectores exteriores, incluso algunos que solo eran visibles si estabas lo suficientemente borracho. Al atracar, Beyla observó por la ventanilla. Este lugar parece inestable. Lo es, respondió Elías con cariño. También es el único lugar donde puedes comprar implantes neuronales del mercado negro y camarón lunar frito en la misma calle. Desembarcaron en medio de una multitud de criaturas, robots y humanos que claramente habían renunciado a la moda tradicional y abrazado la alta costura del caos. Un vendedor ofrecía galletas de la fortuna telepáticas, mientras un barbero automatizado le cortaba el cabello a un alienígena de 4 brazos y le daba consejos de vida sin pedirlo. ¿A dónde vamos?, preguntó Beyla, manteniéndose cerca, con las orejas medio caídas en señal de precaución. A encontrar a Corinne, dijo Elías. Y, con suerte, evitar que me golpee. Navegar Norin 5 era como buscar sentido en una fiebre. Todo olía a grasa frita, ozono y ambición. Después de 20 minutos y un leve altercado con un carterista gelatinoso, llegaron a una pequeña puerta entre 2 letreros luminosos. Uno anunciaba karaoke psíquico y el otro panquecitos sensibles. Elías tocó 2 veces. La puerta se deslizó con un siseo. Una mujer alta, con ojos cibernéticos, 2 pistolas y una expresión de quien no había sonreído desde la caída del crédito galáctico, los miró desde arriba. Corinne, dijo. Elías Trent. Tienes 30 segundos para explicarme por qué no eres una mancha en mi parabrisas. Él sonrió. Hola, Core. ¿Aún molesta por la boda? Lanzaste una granada flash en mi pastel. Dije que lo sentía. Y técnicamente era para el cazarrecompensas que se hacía pasar por tu primo. Me debes un nuevo pastel y un nuevo primo. Beyla se inclinó y susurró. ¿Esta es tu idea de un contacto útil? Elías respondió en voz baja. Aún no me dispara. Es un avance. Corinne estudió a Beyla, con la mirada fija en la elegante curva de sus orejas y el brillo en sus ojos. ¿Esta es ella? Tiene nombre, dijo Elías. Y no está en venta. No preguntaba eso. Pero ahora sí me interesa. ¿Puedes ayudarnos o no? Corinne se hizo a un lado. Tienen suerte de que estoy entre trabajos. Pasen. Dentro había un caos de cables, armas y tecnología reciclada apilados en torres inestables. Un sillón chueco reposaba bajo una lámpara de plasma zumbante. Un dron pequeño pasó volando con una taza de té. Tienen una recompensa, dijo Corinne, escaneando una tablet cuarteada. Menor, pero persistente. Viene de un sindicato privado. No es la Federación. ¿Podemos quitárnosla de encima?, preguntó Elías. No sin cambiar el transpondedor y un camuflaje biométrico para la dama. Su firma de ADN es rara. Beyla se tensó ligeramente. Lo hace sonar como si fuera un producto. Sin ofender, dijo Corinne. Solo es negocio. Elías la miró, luego a Corinne. ¿Puedes hacerlo? Corinne sonrió, llena de dientes. Te va a costar. Tengo media caja de raciones industriales y un cassette raro de comedia pretierra. Hecho. 3 horas después,
el funeral del mapache despegó de Norin 5 con nueva identidad, una pasajera camuflada y una bolsa de camarón lunar frito que Elías insistía era esencial para la moral. Ya en la cabina, Beyla se volvió hacia él. «Tu amiga da miedo». «Sí», dijo Elías, masticando un camarón. «Pero su camuflaje es excelente». Beyla miró los controles. «¿Y ahora qué?» «Ahora seguimos huyendo. Tal vez averigüemos quién puso la recompensa. ¿Y luego? Tal vez los invitemos a cenar, y les pidamos cortésmente que paren. ¿Cena o explosiones? Depende de su actitud». Ella lo miró. «Eres muy humano». «Gracias, creo». Afuera, las estrellas giraban mientras la nave se deslizaba más profundo en lo desconocido. Ninguno lo dijo en voz alta, pero algo había cambiado. Algo silencioso y extraño, como una brújula empezando a girar. No hacia la seguridad. No todavía. Pero sí hacia algo que, por fin, empezaba a parecer un inicio. El Nebulas Teacup zumbaba por los carriles de subespacio como un escarabajo ebrio con prisa. Su casco exterior seguía rayado y parchado con placas de 3 aleaciones distintas, una de las cuales nunca debió usarse para reentradas atmosféricas, y otra que tal vez perteneció alguna vez a un yate de lujo. Pero por dentro, la nave palpitaba con una nueva clase de energía. No era el transpondedor mejorado, ni el velo de ocultamiento improvisado que Corin había instalado, ni siquiera el misterioso cristal de moral que Elías había robado de una máquina expendedora de santuario trasero en Norin 5, y que ahora colgaba del tablero emitiendo un resplandor ocasionalmente sospechoso. No, era la extraña sensación de movimiento hacia adelante de 2 personas, por muy dispares que fueran, comenzando a orbitarse con menos desconfianza y más, algo más. Beyla estaba sentada en el rincón del comedor, una pequeña bóveda metálica abollada que de vez en cuando soltaba vapor del suelo, revisando una datapad robada del sindicato de cazarrecompensas. Estaba en silencio, salvo por el crujir de sus mangas y el ocasional golpeteo de sus uñas afiladas contra la pantalla. Sus orejas se movían de vez en cuando, a veces por concentración, a veces en lo que Elías ya había identificado como leve irritación. Mientras tanto, Elías estaba en la minúscula cocina preparando el desayuno. Bueno, preparando si se acepta una definición bastante flexible de la palabra, que incluía huevos sintéticos enlatados, un rehidratador averiado y algo que él insistía en llamar cárnico adyacente. La cocina, un espacio diminuto flanqueado por frascos magnéticos de especias y marcas de quemaduras, olía a determinación y optimismo sobrecocido. ¿Estás seguro de que eso es comestible?, preguntó Beyla sin levantar la vista. Estoy 60% seguro, respondió Elías. 70% si ignoramos el olor. Beyla giró lentamente la cabeza hacia él. Huele a llanta quemada sumergida en alga dulce. Elías asomó la cabeza por encima del mostrador. Es el sazonador. Se llama arrepentimiento audaz. Muy popular en el cuadrante G. Tu cuadrante debería ser investigado. Él dejó el plato humeante frente a ella con el tipo de orgullo que suele reservarse para victorias en batalla o fraudes fiscales exitosos. Pruébalo. Tal vez desbloquees un nuevo nivel de trauma gustativo. Ella miró el plato. Luego a Elías. Luego al plato otra vez. Con resolución solemne, tomó el tenedor y dio un mordisco cauteloso. Pausa. Parpadeo. Masticó. No está tan mal como esperaba, dijo en tono plano. Elías sonrió. Eso cuenta como un cumplido. No se te suba. Demasiado tarde. Mi ego ya está orbitando Júpiter. Comieron en relativa paz por un rato, salvo por los pitidos ocasionales del panel de navegación recalculando rutas por sectores menos patrullados. Afuera, las estrellas habían empezado a cambiar, cúmulos más densos, rayas de luz doblándose en la geometría distorsionada del borde del brazo espiral. Beyla ladeó la cabeza hacia el ventanal. Estas no son rutas estándar. Nope, respondió Elías entre bocados. Estamos en la deriva. Caminos fuera del mapa, usados por contrabandistas, exiliados, gente que colecciona muebles malditos. ¿Y nosotros? ¿Siempre viajas así?, preguntó ella, ¿de lado al peligro? Elías se limpió la boca con una servilleta que claramente antes había sido parte de una camisa. Digamos que el camino recto no ha sido muy hospitalario últimamente. Beyla se recargó en la silla, cruzando los brazos. ¿Y qué pasa cuando tu camino torcido se acaba? Él pensó un momento. Luego se encogió de hombros. Improvisamos. O chocamos contra algo caro y esperamos lo mejor. Antes de que pudiera responder, la nave se sacudió ligeramente.
Los amortiguadores inerciales protestaron con un quejido. Elías frunció el ceño y se levantó para revisar la consola. Estamos recibiendo una transmisión, murmuró. Encriptada. Procedente de... Beyla se acercó. ¿Qué es? Él tecleó unas combinaciones. Viene de una baliza de emergencia de largo alcance. Pero es vieja. Muy vieja. La etiqueta de designación dice que es humana, pero el formato de codificación no se usa desde antes de que yo naciera. ¿Coordenadas? Elías proyectó la ubicación. Un pequeño planetoide sin registrar, flotando justo más allá del borde de los sistemas mapeados. La baliza pulsaba como un corazón, débil pero insistente. Elías entrecerró los ojos. Podría ser una trampa. Beyla entornó los suyos. O alguien abandonado. Se miraron. Luego Elías activó un par de interruptores, girando la nave hacia el origen. El descenso fue turbulento. La atmósfera del planetoide, si es que se le podía llamar así, era una sopa extraña de partículas ionizadas y algo que interfería con los sensores estándar. La nube brillaba en tonos violeta y verde, formando patrones geométricos que te hacían picar el cerebro si los mirabas demasiado tiempo. Aterrizaron en una superficie de roca cristalina. El terreno latía levemente bajo los pies, vivo con circuitos enterrados. Una cápsula destrozada yacía de lado en el polvo, parcialmente fusionada al suelo brillante. La compuerta estaba abierta. Alguien salió, dijo Elías. Beyla escaneó el área. No hay signos de vida. Pero la señal sigue activa. Siguieron el rastro hacia un sistema de cuevas poco profundas. En las paredes, lisas y curiosamente cálidas, parpadeaban símbolos extraños, escritura que ninguno reconocía. En el centro, una vieja armadura potenciada estaba arrodillada ante un pedestal, congelada en posición. La placa del pecho estaba rota. Dentro, un esqueleto, y un núcleo de IA todavía activo, parpadeando entre las costillas. «Boa», susurró Elías. «Qué mórbidamente cool». Beyla se acercó. «Está transmitiendo». Elías se arrodilló, sacó un adaptador portátil y lo conectó al puerto. Su pulsera se encendió. Registro de entrada 4217, piloto Stark, si encuentras esto, no despiertes la piedra. El mensaje se repetía en bucle. Beyla se enderezó. No despiertes la piedra. Elías miró alrededor. Creo que todo este planeta es piedra. Elías, dijo Beyla lentamente. Vamos. Ya. Caminando. Respondió él, desconectando el dispositivo y retrocediendo hacia la salida. El regreso a la nave fue en completo silencio. Una vez a bordo, despegaron en tiempo récord. Los motores gimieron como si también quisieran alejarse lo más posible de lo que acababan de perturbar. Dentro, ya en la relativa seguridad de la cabina, Elías se volvió hacia Beyla. La próxima vez, dijo, ignoramos mensajes espeluznantes de tipos muertos. Beyla asintió. Y definitivamente no tocamos cuevas misteriosas que brillan. Creí que los humanos no podían evitarlo. Él sonrió de lado. Somos curiosos. Así inventamos los sándwiches. Y la guerra. Ella casi sonrió. ¿En ese orden? No siempre. Se acomodaron en sus asientos, la nave adentrándose más en la oscuridad inexplorada. Esta vez ninguno lo dijo en voz alta, pero ambos lo pensaban. La galaxia era más grande, más antigua y mucho más rara de lo que jamás habían imaginado. Y apenas habían rascado la superficie. Una semana después de dejar atrás el mundo de la piedra susurrante, ahora simplemente etiquetado en los registros de Elías como planeta Nop, la taza de té de la nebulosa se deslizaba por la sombra orbital de una luna helada con forma inquietante de puño cerrado. La nave había desarrollado un nuevo crujido en el estabilizador izquierdo, y Elías empezaba a sospechar que era sensible y profundamente rencoroso. ¿Sabías que la nave hace un ruido diferente cuando entro yo al puente que cuando entras tú? Preguntó Elías, entrecerrando los ojos frente a los diagnósticos. Beyla, sentada en el suelo de la cocina con las piernas cruzadas y calibrando su daga de plasma robada con precisión casi monástica, no levantó la vista. Sí. ¿No te parece raro? Creo que ha desarrollado preferencias. Elías parpadeó. ¿Estás diciendo que la nave te quiere más? Sus orejas se movieron con un leve gesto de autosuficiencia. Obviamente. Él frunció el ceño. Traicionado por mi propio montón de chatarra. Afuera, en la ventanilla, las estrellas cambiaban sutilmente, la luz danzando sobre anillos de gas congelado y campos de escombros como si la galaxia estuviera presumiendo otra vez. Beyla se levantó finalmente,
deslizando la hoja recién afinada dentro de una funda oculta bajo su chaqueta. Se veía más fuerte últimamente, más centrada. Había menos tensión en sus hombros, menos sacudidas nerviosas de orejas cada vez que un conducto siseaba o un sistema sonaba. Elías lo notó. No dijo nada, pero lo notó. He estado pensando, dijo Beyla, sobre la recompensa. ¿Por fin vas a admitir que eres una señora del crimen encubierta? No exactamente, dijo ella, cruzándose de brazos. Pero empiezo a creer que esto no se trata solo de mí. Elías se apoyó contra la consola. ¿Qué quieres decir? Ella dudó, el silencio se espesó entre los dos antes de que finalmente dijera. No fui la única que tomaron. Elías se irguió. ¿Hubo otros? Beyla asintió lentamente. Otras especies. Capturados. Estudiados. Algunos nunca regresaron. Él silbó. Bueno, eso es un nivel nuevo de siniestro que no habíamos catalogado. Recuerdo fragmentos, luces frías, voces, preguntas que no tenían sentido. ¿Seguían preguntando por mí? Pausa. Por mi frecuencia. Elías ladeó la cabeza. ¿Frecuencia cerebral? No. Algo más profundo. Como resonancia. Como si intentaran sintonizarme. Eso no da nada de miedo, murmuró Elías. Nada. Creo que aún no intentan. Y creo que la recompensa fue solo una excusa. Un suave din los interrumpió. El sistema de alertas de la nave, actualizado recientemente para sonar como una bibliotecaria aburrida, declaró. Transmisión entrante. Fuente desconocida. Nivel de seguridad, negro. Encriptación, terca. Beyla frunció el ceño. Eso no es una clasificación civil. Elías ya estaba deslizándose al asiento del piloto. Negro terciopelo. Nivel superior clandestino. Estamos hablando de naves fantasma y conspiraciones que usan lentes de sol bajo techo. ¿Puedes desencriptarlo? Con suficiente tiempo, café y una saludable falta de respeto por la ley, sí. Observaron cómo la transmisión reptaba por la pantalla agrietada. La imagen finalmente se resolvió en un símbolo, una espiral dentro de otra espiral, como un ojo colapsando sobre sí mismo. Beyla se puso tensa. Lo he visto antes, dijo Elías. Ella asintió. Estaba estampado en las paredes donde me retuvieron. En las habitaciones más profundas. Las que, zumbaban. Entonces vamos tras eso. Beyla lo miró como si acabara de sugerir saltar a una supernova. ¿Qué? Él se encogió de hombros. Tú tienes medio misterio. Yo tengo una nave con mal criterio. Vamos a sacudir la galaxia hasta que caigan respuestas. ¿Hablas en serio? ¿A menos que quieras volver al planeta Nope y picar más ruinas dormidas? Ella lo pensó por medio segundo. Está bien. Pero yo piloto. Elías la miró escandalizado. Si ni siquiera te gusta mi nave. Exacto. Así la mantengo honesta. Trazaron un curso hacia la fuente de la señal, un relé satelital en desuso en la deriva de Córdoba, donde el espacio estaba tan cargado de partículas que los sistemas de navegación se freían más rápido que un huevo sobre una bobina de fusión. Elías le entregó los controles a regañadientes y se amarró en el asiento del copiloto como quien se prepara para una cita con el dentista. Para su crédito, Beyla voló bien. Demasiado bien, de hecho. La nave respondía a ella como si estuviera siendo conducida por una hermana perdida. Precisa. Sutil. Casi, presumida. Ahora sí empiezo a creer que la nave te quiere más, rezongó Elías. Llegaron a la estación tras 6 horas esquivando llamaradas solares y maldiciendo sensores que fallaban. La estación en sí era una ruina, pétalos de metal torcidos hacia afuera como una flor floreciendo en el vacío, su núcleo central brillando con una luz tenue y nada saludable. Está transmitiendo algo, dijo Beyla, escaneando. Pero las frecuencias no son estándar. Elías afinó el receptor. Lo que escuchó no era un mensaje. Era una melodía. Suave. Repetitiva. Alienígena. ¿Eso es música? Beyla se acercó más. Recuerda, es un código, modulado a través de compresión armónica. ¿Quién manda datos encriptados por canción? Alguien que quiere ocultarse a plena vista. Aterrizaron con cautela. La esclusa se resistió, gimiendo como si no se hubiera abierto desde el calendario solar inicial, pero cedió cuando Beyla le dio una gentil apuñalada al panel manual. Adentro, los pasillos estaban bañados en una luz violeta tenue y polvo flotante que se movía lentamente, como caminar dentro del recuerdo de un silencio. En la cámara central lo encontraron, una estructura cristalina masiva, parcialmente fusionada con la maquinaria del satélite,
latiendo con ritmos rítmicos. Incrustados en el cristal había fragmentos de metal, huesos, y, sin lugar a dudas, un ojo alienígena conservado, mirando hacia afuera sin parpadear. Beyla se estremeció. Esto no fue construido. Creció. Elías dio una vuelta lenta alrededor del cristal. ¿Y sigue creciendo? La melodía se intensificó. Y entonces algo hizo clic. No un sonido. Ni siquiera físico. Fue en Beyla. Se tambaleó, una mano en la sien, las orejas agitándose en espasmos salvajes. ¿Elías? Él estuvo a su lado en un instante. ¿Qué pasa? Lo escucho, en mi cabeza. El cristal pulsó otra vez, más brillante. Una figura se delineó dentro, humanoide, indistinta, pero moviéndose. Elías fue por su blaster. Bien. Oficialmente nos vamos ya. No discutieron. Corrieron de vuelta a la nave. Beyla se desplomó en la silla, respirando con dificultad. Es un mensaje, dijo, con los ojos bien abiertos. Enterrado en la melodía. Una advertencia. Elías la observó, incómodo. ¿Qué tipo de advertencia? Ella giró la cabeza lentamente hacia él. Algo se está despertando, y me recuerda. Afuera, las estrellas seguían girando. Ardiendo, y en algún lugar profundo del vasto y frío silencio, un pulso comenzó a resonar de regreso. La tacita de nebulosa navegaba en silencio ahora, su rumbo marcado no por coordenadas, sino por decisión. Por un ajuste de cuentas. Después del relevo cristalino y la extraña canción nudo que se había alojado entre los recuerdos de Beyla y su columna vertebral, ya no hubo más huidas. No más saltos entre satélites muertos o esconderse detrás de identidades falsas y sonrisas impostadas. El tiempo de huir había pasado. Ahora tocaba llamar a la puerta más grande y rara de la galaxia y preguntar, con toda cortesía, ¿qué carajos está pasando? Última oportunidad para arrepentirse, dijo Elías, sentado en el puesto de mando con una taza de café sintético en una mano y un cubo antiestrés vibrante en la otra. Aún podríamos virar fuerte hacia una vida aburrida de minería de asteroides y arrepentimientos. Beyla estaba detrás de él, con las manos cruzadas a la espalda y la mirada fija en el remolino azul oscuro al frente. Las coordenadas descifradas de la canción apuntaban hacia una anomalía espacial tan densa que curvaba la gravedad local como un agujero negro, pero con sentido de la moda. Odiarías la minería de asteroides, dijo ella. Totalmente, admitió él. No aprecian el sarcasmo allá afuera. Ella sonrió, apenas. Y él notó cuánto había empezado a pasar eso últimamente. Sonrisas de verdad, no solo las afiladas, calculadas, que usaba como bisturíes cuando se conocieron. Había suavidad en ella ahora. Pero no la había debilitado. Si acaso, la había templado. La anomalía se abrió ante ellos como un ojo que parpadea lento, y la nave atravesó una membrana de partículas cargadas que brillaban en fractales caleidoscópicos. Dentro no había vacío. Dentro había un jardín. Una vasta biosfera imposible, islas flotantes de cristal y musgo, árboles con hojas translúcidas girando en espirales perezosas a través de un aire respirable. La luz no venía de un sol, sino de miles de orbes flotando sobre ellos, pulsando con un resplandor interno como burbujas de pensamiento bioluminiscentes. En el centro, suspendida por nada, había una estructura, parte templo, parte archivo, parte criatura viva. Beyla se estremeció. Ya he estado aquí. ¿Segura? Preguntó Elías. Ella asintió. En el sueño que me dieron cuando intentaban hacerme resonar. Este lugar, siempre estaba al final. La nave aterrizó suavemente sobre una plataforma flotante con forma de loto en flor. Al salir, el aire sabía a cítricos y libros viejos. Una figura se acercó. Alta. Envuelta en túnicas tejidas con luz de estrellas. Sin rostro. Solo una máscara lisa de cromo espejeante que reflejaba no lo que eras, sino lo que temías. Beyla avanzó, con el mentón en alto. La figura ladeó la cabeza. Cuando habló, la voz no era un sonido, sino una forma en sus mentes. Has vuelto. La nota quedó inconclusa, dijo ella. Porque tú me rompiste. La figura se inclinó. ¿Cómo debemos hacerlo ante quienes pueden cantar la nueva canción? Dime que esto no es un culto, murmuró Elías. Tengo una política estricta de no túnicas, no chance. Beyla lo ignoró. Me secuestraron. A otros también. ¿Para qué? Para encontrar la llave. La resonancia que despertaría el archivo. La figura alzó una mano. El aire titiló. Imágenes danzaron. Otros seres como Beyla atrapados en matrices cristalinas,
usados como diapasones para abrir puertas que solo esa extraña especie sabía construir. Algunos murieron. Otros simplemente desaparecieron. ¿Por qué yo? ¿Por qué sigo libre? Porque resististe. Porque tu canción era disonante. Y la disonancia es evolución. Elías frunció el ceño. Entonces, ¿ella es especial por ser desafinada? Beyla le lanzó una mirada. Estoy tratando de evitar que esto se vuelva demasiado profecía. La figura flotó hacia atrás, señalando hacia el corazón del templo. Tienes una elección. El archivo está despertando. Si completas la resonancia, se desbloqueará conocimiento de antes del tiempo. Suficiente para cambiar la galaxia. Suficiente para quemarla. ¿Y si no lo hago? Dormirá otro milenio. O hasta que alguien más esté lo bastante roto para abrirlo. Beyla miró el núcleo brillante, como una semilla suspendida en ámbar, vibrando con cada memoria que alguna vez existió. Podía sentirlo respondiéndole desde dentro. Algo en su interior le respondía de vuelta. No dejaré que nadie más pase por lo que yo viví, dijo. Elías se puso a su lado. Entonces, vamos a despertarlo juntos. La figura dudó. El humano no debe tocarlo. Elías lo tocó. Todo explotó. No en calor ni luz, sino en tiempo. Los recuerdos los inundaron. Nacimientos alienígenas. Forjas estelares. Primeros lenguajes tallados en radiación. Beyla estaba en el centro, su cuerpo cantando. Literalmente cantando, mientras notas de su ADN se desenrollaban y reformaban en hebras luminosas. Elías, aferrado al borde de la realidad con su clásica terquedad idiota, gritó. ¿Estoy bien? Solo, casualmente ascendiendo. O muriendo. No es claro. Beyla alcanzó el archivo y encontró a los demás. Aún vivos. Atrapados. Codificados en largas cuerdas de resonancia. Con un grito que era mitad guerra y mitad oración, los fue sacando. Uno por uno. Algunos se desplomaron. Algunos jadeaban. Uno vomitó mariposas. Que salieron volando cantando jazz. El templo tembló. La figura enmascarada se disolvió en niebla. Los orbes parpadearon, uno por uno, y luego. Silencio. Silencio real, honesto. El archivo se apagó. No destruido, sino cambiado. En reposo. No porque estuviera sellado, sino porque ella había decidido. Más tarde, de regreso en la nave, Elías le ofreció una taza de té negro amargo hecho con algo definitivamente no legal en planetas regulados. ¿Estás bien? Preguntó. Mejor, dijo ella. No completa, pero mejor. Él asintió. Eso es más o menos lo mejor que conseguimos. Se sentaron en silencio un rato, hasta que Elías preguntó. ¿Y ahora qué? Ella miró las estrellas. Liberamos al resto. Buscamos a los que siguen atrapados. A los que se esconden. Le decimos a la galaxia que no se trata de resonancia, ni de poder, ni de la canción con la que naciste. Él alzó una ceja. ¿Entonces de qué se trata? Beyla sonrió. De elegir tu propia melodía. Elías se recostó en su asiento. Eso fue poético. También está ligeramente plagiado de una vieja canción de Kuna Eldari, pero suena bien en estándar. La nave vibró suavemente al girar hacia las estrellas.